Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Lo invitamos para hablar de un tema positivo, como han sido las recaudaciones tributarias y las cifras positivas que reflejan aquello. ¿Cómo va en este año 2025 el pago de los tributos y las recaudaciones tributarias? Doctor Napoleón Santamaría, muy buen día. Saludos, apreciado Miguel. Un fuerte abrazo a ti y a través de los micrófonos de la democracia a todos los amigos que siempre nos escuchan. Un buen día con todos. A ver, importante es saber y siempre medir la temperatura de la recaudación nacional. ¿Por qué? Porque cuando la recaudación nacional no nos produce lo suficiente para llenar la caja fiscal, entonces los estados y administrados por los gobiernos de turno tienen que tomar medidas precisamente las que estamos viviendo hoy en el Ecuador, es decir, recortar subsidios, es decir, recortar gasto, es decir, reperfilar servicio de deuda externa y en resumen, administrar la otra línea de lo que son las finanzas públicas, el recorte de gastos. Y esto se produce o se genera cuando los ingresos no son muy generosos o no son tan generosos como debiera ser. ¿Cómo estamos hasta agosto? Las noticias no son malas, Miguel, en términos generales, pero no son suficientes y ahí creo que está el primer problema. Es decir, no son malas, ¿por qué? Porque si comparamos recaudación neta, que por cierto, lo que hay que recaudar, lo que hay que siempre comparar es la recaudación neta. ¿Cuánto le queda a la caja fiscal luego de computar todos los tributos, ya sean permanentes o ocasionales, y restar todo lo que se tiene que devolver, porque el país tiene que devolver y ingentes cantidades de dinero? Para no perder el hilo de la conversación, pero sí quisiera después tratar cuánto devuelve el Estado. El país devuelve 2.500 millones de dólares. Mira tú la cifra, 2.500 millones de dólares, que es una cifra importantísima, pero ya lo hablaremos. Bueno, y entonces lo que te decía es que hasta agosto el país a nivel nacional tiene 3 puntos más de recaudación. Y esto parece en inicio una buena noticia. Mira, teníamos recaudación hasta agosto cerrado del 24 de 12.000 millones de dólares y ahora tenemos 12.300 millones de dólares. Hay unos 365 millones más en caja fiscal por recaudación. Eso nos da un 3% más que el año anterior. En inicio es buena noticia, seguro que sí, crecer es buena noticia. Ahora, la pregunta inmediatamente siguiente es, ¿y esto es suficiente? Y la respuesta es no, no es suficiente. La caja fiscal no se llena, no es suficiente con esto porque sí nos falta hacer lo que hemos conversado reiteradamente, una gran reforma para presentar una nueva arquitectura tributaria, una nueva arquitectura fiscal al país y a los empresarios nacionales e inversionistas del exterior. ¿De dónde viene, Miguel, este incremento del 3%? Fundamentalmente del IVA. Cuando vemos el IVA, claro que tenemos un efecto importante por 2 razones. Primero, porque claramente en bases imponibles se muestra que hemos vendido más. El conjunto de actores de la economía ecuatoriana, sean personas naturales o jurídicas, sea que vendan con tarifa 15% de IVA o 0% de IVA, sean públicas o privadas, todas en conjunto, en la sumatoria, han vendido más que el año anterior. Y esto ha producido, como primera razón, que tengamos mayor recaudación de IVA. 1. 2. Definitivamente este año 2025, todos los 12 meses van a hacer recaudación con el 15% y en el 2024 solo tuvimos recaudación de IVA desde abril, ¿no? Porque enero, febrero y marzo todavía no había entrado la reforma y manteníamos un IVA del 12%. Ahí se explica el por qué crecemos tanto en IVA. De 6.500 millones a 7.200 millones, casi un 10% de crecimiento. Y esa sí es una cifra récord importante, pero se explica con los 2 comentarios que los dijimos anteriormente. Y entonces, Miguel, cuando uno dice, pero hay una buena noticia ahí en ciernes de la reducción del IVA, que es las ventas. Y sí, las ventas también crecen porque tenemos que el año anterior las ventas llegaban a 96.688 millones, 96.688 millones, y este año
al mismo mes de agosto estamos ya superando los 100.000 millones de dólares de ventas. Claramente hay un 5.32% de mayor dinamismo en la economía. Muchos que me pueden escuchar me pueden estar diciendo, no, pero es que a mí me ha ido mal. Sí, hay sectores que no están bollantes, pero hay otros sectores que les ha ido bastante mejor. Estas son cuentas nacionales y son resultados nacionales, agregados nacionales, que no miran la individualidad de cada uno de los sectores o subsectores de la economía, sino la composición de las cifras en conjunto. En su conjunto, las ventas sí han crecido en un 5%, mi pastor. Y eso, en inicio, mi querido Miguel y amigos, sí son buenas noticias en la medida en que logremos sostener. Una cosa es crecer, la otra es sostener lo que tengamos que recaudar. Pero, como hemos dicho, no es lo suficiente. Y creo que el país tiene que abocarse necesariamente, a propósito de esta ola de reformas de nueva constitución, con el advenimiento de una potencial asamblea constituyente, bueno, conversar, hablar y definir cómo vamos a repensarle al país desde lo económico, porque mira que este debate de la asamblea y de la constitución, etcétera, siempre es un debate muy político, pero yo digo, bueno, está bien, hay que hablar de lo político, pero no nos olvidemos de lo económico. Ahí tenemos que cambiar algunas taras que tenemos en nuestra constitución. Por ejemplo, sectores estratégicos, estos calificados como estratégicos, que solo el Estado puede. Pues el Estado no tiene plata y entonces no puede hacer proyectos de generación hidroeléctrica al Estado, pero tampoco deja hacer que los privados ingresen a este camino. ¿Por qué? Por ese título de sector estratégico. Y lo mismo pasa con puertos, y lo mismo pasa con aeropuertos, y solo se puede delegar la administración. Bueno, yo creo que hay que dar un cambio sustancial, radical, mi querido Miguel, en esta nueva visión de una potencial nueva constitución que puede tener el país. Creo que aquí están los cambios esenciales que el país requiere. Doctor Napoleón Santamaría, usted ha destacado con cifras en la recaudación de enero a diciembre y comparado con 2024, especialmente recaudación del IVA y las ventas. Sin embargo, el impuesto a la renta no deja de ser un problema para las arcas fiscales. ¿Está recaudando lo que es o todavía resulta insuficiente? Mira, en cambio ahí, Miguel, sí tenemos un escenario adverso. En el impuesto a la renta, ¿sí? Cuando vemos todo el agregado, nuevamente el agregado nacional, es que tenemos un decrecimiento de 2.3%. Y esto sí es peligroso, esto es preocupante, porque un país se desarrolla, crece, sus estructuras fiscales son más sólidas cuando su impuesto a la renta es sólido, es solvente. Es el principal impuesto. Veamos las economías europeas o la americana. ¿Cuál es el impuesto que más reporta en estas arcas fiscales? El impuesto a la renta. Después vienen impuestos indirectos como el IVA, etcétera, pero los países desarrollados, el impuesto que más recaudan es el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es el que grava realmente la riqueza de una persona. Miguel ganó mucho en el año anterior, entonces que pague mucho, porque ganó mucho. Es el concepto del impuesto a la renta, ver la riqueza. En cambio, Napoleón Santamaría ganó poco, entonces que pague poco. Y Juan Piguave, que nos está escuchando, no ganó nada, entonces no pague nada. Es el concepto del impuesto a la renta. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Cuánto paga Miguel por comprar el celular? Lo mismo que paga Napoleón, lo mismo que paga Juan, María, José, y todos pagamos lo mismo por comprar el mismo celular. En IVA me refiero. Entonces, los países sí crecen, sí se desarrollan cuando el impuesto a la renta es solo insolvente. Y en el país tenemos algunos problemas que ahora ya se ven y que tenemos un decrecimiento en recaudación fiscal. ¿Por qué? Entre otras razones, porque Miguel, recordemos así medio históricamente, rápidamente, en noviembre de 2021 el Ecuador hace una reforma grande, potente, sólida, etcétera, de impuesto a la renta. Eso fue en noviembre de 2021, ¿sí? La reforma duró todo el 2022 y el 2023 el señor Lasso, cuando ve que su capital político se desploma, él revierte la reforma tributaria. Es una cosa de locos, ¿no? Él la impulsó en el 2021, la aprobamos después de realmente un trabajo fuerte que se hizo para socializar, explicar por qué se cambian los principios, etcétera. Él después de un año la revirtió. Tú recuerdas el tema de, por ejemplo, las tarifas de impuesto a la renta de personas naturales. Bueno, son capítulos pasados de la historia, pero el Ecuador lastimosamente avanzó y luego el mismo gobierno lo retrocedió. Hoy estamos pagando ese error de dar un paso adelante y dos para atrás. 1. 2. Definitivamente, si
y sin embargo de que hay más volumen de ventas, Miguel, claramente se muestra que hay menos rentabilidad en las empresas y en las personas naturales. Entre otros factores, las cifras también muestran lo siguientes, que si cogemos la línea de descuentos, promociones de todas las nuevamente agregadas nacional, cifra nacional, vemos que la gran mayoría de empresas han entrado con esta visión de bajar el precio sin bajar el precio, sino concediendo descuentos, promociones, etcétera, y por lo tanto han ajustado de alguna manera su precio de venta y por lo tanto ajustan su margen de rentabilidad. En resumen, parece que las compañías y personas naturales se han equivocado en su estrategia de ganar mercado, pensando que solo con el descuento pueden posicionar sus productos y por lo tanto obtener una mayor torta del pastel. Y esto lo que está provocando más bien es que creo que todos los que entraron en esta dinámica de ataque global en precios vía descuentos o promociones han salido perjudicados como sector o subsector. Claramente se muestra que el año 2024, por ejemplo, perdón, 2023, hemos hecho el histórico del 23, el acumulado de descuentos y promociones era un 9%. El 24 sube al 14% y el 2025 se presenta aún más al 16%. Entonces, aquí una segunda visión de claramente las compañías pueden estar haciendo un harakiri en sus rentabilidades por entrar en esta dinámica medio agresiva de bajar el precio de descuento. Y tercero, hemos tenido en el 2025, ahora han cambiado las cosas, pero unos sobrecostes que definitivamente afectan a las empresas. Fundamentalmente, por ejemplo, tasa de interés. Arrancamos hablando con una tasa de interés altísima, no solo marcado por la incertidumbre que era la contienda electoral y con ese terrible amenaza de que uno de las candidatas, la señora Elsa González, representaba esa visión del socialismo del siglo XXI y ese sistema nefasto que tanto le ha hecho mal al mundo y a países como Venezuela o Nicaragua, Cuba, y que podía haber llegado al Ecuador. Y eso tensaba los tipos de las tasas de interés, las dos, ¿no? La tasa activa y la pasiva. Y eso hacía que haya un sobrecoste en las compañías, que haya mermado o que haya disminuido su rentabilidad. Y tres, algo que no se puede controlar, que es de alguna manera ese efecto inflacionario a nivel mundial, donde se ve claramente que las importaciones de bienes y de servicios, sí, se incrementaron mucho más allá de la inflación que pudo haber tenido el Ecuador en algunos productos. Y eso también redundó en que haya un mayor costo de nuestras compañías. Todo eso y otros más que podrían estar en el tapete de análisis han sumado, mi querido Miguel, a que la rentabilidades de las empresas se achiquen, se acorten. ¿Qué necesitamos entonces? Y ya está el problema ahí. ¿Qué necesitamos, Miguel? Esto hablar en una asamblea constituyente, pero invitar seriamente a la inversión extranjera. Esto lo tenemos que entender los ecuatorianos. Si no traemos nuevos capitales, nuevos recursos, nuevo dinero, nueva riqueza que está en el exterior, que no está hoy en el Ecuador. Si no traemos eso al Ecuador, no vamos a poder generar nueva riqueza, no vamos a poder generar nuevas fuentes de empleo, no vamos a poder generar nuevas empresas. Esto es un tema sustancial, transversal en lo que tenemos que pensar como país. Una comparación, Miguel. Ya cerradas las cifras del 2024, Perú logró recibir 14.300 millones de inversión, 14.300. Los colombianos 19.000. Y nosotros no alcanzamos a los 400 millones. Claramente el Ecuador está haciendo mal la tarea de atraer capitales. Entre otras razones es porque no hemos concedido, otorgado, presentado una estructura fiscal seria y adecuada para el inversionista del exterior. Doctor Santamaría, ¿y qué ha pasado con el impuesto a la salida de divisas? Mira, el impuesto de salida de divisas, que es un termómetro para ver cómo ha ido el tema de salida de divisas, que lo pagamos cuando importamos bienes, cuando importamos servicios, cuando pagamos deuda y servicio de deuda, y cuando decidimos invertir en el exterior porque el Ecuador se vuelve agresivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que tenemos una relativa estabilidad en los meses posteriores a elecciones. Si tú ves
¿Qué pasó en febrero, en marzo y en abril? La recaudación del ISD se cayó. Realmente fueron dos razones. Uno, el tema de el gobierno hizo un tema de sostener unas tarifas reducidas del 3 y del 3.50% de ISD en algunos bienes y servicios. Pero dos, también definitivamente se contrae la economía nuevamente al pensar que una opción como la del socialismo del siglo XXI podía, ya solo el hecho que esté en el balotaje en segunda vuelta ya es peligrosísimo para un país, ¿no? Eso no pasa en otros países que están pensando salir adelante. Entonces eso contrajo un poco el tema, pero luego ya vemos que nuevamente desde mayo, junio, nuevamente el ISD vuelve a ser ese impuesto potente y recaudador. No tenemos un impuesto tan potente y recaudador como el ISD. Y más bien, si es que el ISD ya se vuelve a comportar normalmente y le vuelve a producir y a reproducir al Estado, ahí tenemos dos temas de análisis legal. Hay otros impuestos, por ejemplo, que no le están aportando al país. Uno, los impuestos a los consumos especiales. Recuerda tú, esa cantidad de impuestos que ponemos al cigarrillo, a los licores, a las armas, etcétera. Esos bienes que la ley le califica como suntuarios, absolutamente innecesarios para el desarrollo de una persona. Y nos creamos ese impuesto a los consumos especiales que no le producen más de 600 millones al país y que han hecho mucho daño al Ecuador. Mira tú, la industria tabacalera. ¿Qué le pasó al Ecuador con esta tabacalera? Bueno, toda la industria tabacalera se cerró en el Ecuador, ya no se produce cigarrillos en el Ecuador. Pero los fumadores siguen fumando, pero no siguen fumando algo que se importe legal y debidamente pagando los tributos. No. Y esto, quien me escucha puede ser testigo fiel cuando pase por cualquier plaza o calle o esquina del país y van a encontrar que se venden cigarrillos de todo lado, de Polonia, de Hungría, chinos, taiwaneses, etcétera, de todo lado. Pero todos esos productos son contrabandeados. Resumen, ¿qué le pasó? Este hiperfiscalismo torpe y agresivo, imputado como que si esta es la forma de inhibir el consumo del cigarrillo, hipersubiendo impuestos, lo que ha producido es que nuestra industria tabacalera se cierre, se pierdan miles de hectáreas, miles de puestos de trabajo, que se importe poquito de cigarrillos legalmente producidos en otro país y que se abra la puerta gigantesca del contrabando. El país ha perdido. Hemos perdido recaudación, hemos perdido inversión, hemos perdido empleo y los fumadores siguen fumando y teniendo esta externalidad en el servicio de salud pública, en la sanidad ecuatoriana, porque el cigarrillo definitivamente es nocivo. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Mira, estos son nuevos temas, mi querido Miguel, que deberían replantearse. Y lo mismo nos pasa con el azúcar. Te pongo un ejemplo, mira. El azúcar. Otro ejemplo. Le hemos dado palo al azúcar. Es que no coman azúcar, ecuatorianos, porque es malísimo. Y las bebidas azucaradas les hemos grabado con impuestos a los consumos especiales y que gravísimas, etcétera. Muy bien. Cuando vamos a ver el IVA, el azúcar como tal, el azúcar no tiene IVA. Y otros productos como para cualquier otros edulcorantes que no sean el azúcar, esos sí tienen IVA. Y uno dice, esto no tiene sentido. Y nuevamente miles de hectáreas de canicultores o de remolacheros, etcétera, han cambiado sus cultivos a otros lados o los han cerrado. Estos son los temas que hay que repensar como país, Miguel. Es decir, ya estamos en un momento donde todos estos temas populares o populistas que desde el correísmo acaparon la agenda nacional y levantaron estos ambientes de resentimiento de muchos estratos de la ciudad deben terminarse y ahora debemos pensar seria y fríamente en conceptos de cómo sacamos al país adelante. Y aquí creo que hay mucha tela de recortar para repensarle al país desde lo fiscal como un gran apartado del tema económico. Doctor Santamaría, a propósito de la estructura de tributos, hoy está en debate y en manifestaciones la eliminación del subsidio al diésel, con algunas distorsiones que no se entiende. ¿Cómo enfrentar el tema de impuestos y subsidios que marcan la diferencia de precios entre los países? Hoy Diario El Universo, página 5, publica
una información muy ilustrativa que dice: con menos subsidio, el diésel del Ecuador sigue siendo de los más baratos de la región. Encabeza México, $5.3 el galón, Uruguay 4.7, y al final está Ecuador 2.80, Colombia 2.76, Bolivia 2.03 y Venezuela, en donde casi regala el papá Estado, la dictadura regala al 0,016 el galón. ¿Cómo entender esto? Una protesta cuando el precio actual del diésel, pese al incremento de $1, sigue siendo uno de los más baratos en América Latina. Los ecuatorianos tienen que entender, mi querido Miguel, los ecuatorianos tenemos que entender que el Estado ecuatoriano, ese que provee justicia, salud, educación, atenciones médicas, etcétera, y que definitivamente no son servicios de calidad absoluta, y por eso nos quejamos muchos y muchas veces de estos servicios, entre otras razones es porque el Estado no tiene los recursos suficientes. Tema 1. Tema 2. El Estado tiene solo tres formas de obtener recursos. O tributos, que es lo que conversamos anteriormente, o no. 2, lo que se llama presión fiscal integral, es decir, nuestros recursos naturales, y ahí tenemos dos temas: petróleo y minas, ¿sí? Sacar nuestra riqueza y venderla, comercializarla al mundo entero y tener una parte de eso a título de regalías, ¿sí? Es decir, nuestra riqueza natural, en resumen. O muchos dicen, no, y el camarón y las flores, no, eso es empresa privada, eso no es nada del Estado. ¿Qué recibe el Estado de eso? Los tributos, que es el capítulo 1. Entonces, primero tributo, segundo, los recursos propios del Estado, como son petróleo y minería, ¿no? Y 3, préstamos. No hay más, no hay más. Dentro de los tributos se subdividen las cargas positivas, lo que cobramos, y las cargas negativas, lo que no cobramos, que son los subsidios. El subsidio al gas, al diésel, el subsidio a la seguridad social, bonos de desarrollo humano, el subsidio que le damos cuando no le cobramos IVA en muchas cosas o le cobramos IVA tarifa cero, subsidios en exoneraciones de impuesto a la renta, exoneraciones de ISA, etcétera, etcétera. Muchísimos subsidios, ¿sí? Entonces, los ecuatorianos tenemos que tener la primera regla, mi querido Miguel, que del mismo cuero salen las correas, del mismo cuero Entonces, si todos fuéramos una sociedad que nos ocupamos de la cosa pública, tendríamos que decir, oye, los 223 pozos que se tienen en el bloque ITT, en el campo 43 del bloque ITT, para ya no producir más crudo, para ya no extraer más petróleo, ¿sí? Y si hubiéramos entendido claramente que si no explotamos el petróleo, cada vez tenemos menos petróleo y por lo tanto menos derivados de petróleo entre esos combustibles, gasolina y diésel, que muy probablemente los ecuatorianos, ya desapasionados de ese ímpetu de control, de proteger y controlar el medio ambiente, pero a veces se encuentra desmedido, no bien abordado, etcétera, probablemente hubiéramos dicho: lo responsable con el país es que sigamos explotando. Desde luego que se tomen todas las medidas de prevención del caso, que va a haber contaminación, claro que va a haber una contaminación mínima. Eso es lo que se debe buscar, una contaminación mínima. Y para eso sí que los órganos de control, que fundaciones, ONGs aporten en eso. Pero cuando nos llamaron a eso, lo que dijimos los ecuatorianos: cierren. Entonces, claro, y lo mismo cuando nos llamaron a los pichinchanos a decir si es que explotaban las minas del noroccidente, el Pichincha, dijimos no. O los cuencanos cuando dijeron no. Entonces, estas decisiones de la población tienen que todos tenemos que entender que si cerramos la llave esa, recursos naturales, no hay otra llave más que abrir que dos. Una, o subimos impuestos o bajamos subsidios. Y eso es lo que se ha venido haciendo, Miguel. No sé dónde nos perdemos. Los ecuatorianos entiendan que el Ecuador siempre producía más de 500,000 barriles. Hoy ya no, diarios de petróleo. Hoy ya no producimos así. Hoy llegamos máximo a 467,000. Hemos perdido producción petrolera. ¿Qué nos ha tocado hacer? En el 2023, incrementar el IVA del 12 al 15. Y en el 2024, recortar subsidios a la gasolina. Y en el 2025, otros subsidios adicionales al diésel. Y quizá luego tenemos que ir a abordar otros temas. Por ejemplo, el IVA que devolvemos a los municipios.
Ya está claro que no hay que darles plata a estos señores de los municipios, porque la plata que les damos, los ecuatorianos me refiero, ellos lo malgastan en fiestas, en algazaras, en artistas, en trago y en cosas futiles y banales. Y hay que controlar eso, desde luego que sí. Y tenemos una cantidad de exoneraciones de impuestos, etcétera, que debemos ser, seguro que sí. Pero Miguel, atiendo tu pregunta en este sentido, es decir, es que esto tenemos que entenderlo como país. Si usted quiere menos petróleo, sepa que el Ecuador tiene menos dinero. Y si tiene menos dinero, la única manera de sostener finanzas públicas es subir impuestos. Por eso se subió el IVA. Y si no, bajar subsidios. Por eso se bajó el subsidio del diésel. Así de simple y sencillo. El ecuatoriano está acostumbrado a extender la mano y pedir todo y pretender que todo se le conceda. Hay que entender que hay un conjunto de derechos, pero también hay obligaciones de cumplir. Dos, Miguel, el tema de esto realmente es una medida que puede afectar a la economía. Claro que la ha afectado. ¿Por qué? Por el contrabando, pero el contrabando inverso, es decir, todo el combustible que se va de aquí y se comercializa en los países vecinos a precio internacional. Un conjunto de vivísimos malos comerciantes se llevan nuestros recursos a esos países, los venden y ellos son los que ganan plata. Y los que perdemos somos los 17.6 millones de ecuatorianos. ¿Estas medidas son duras? Claro que sí. Yo, como no soy político, afortunadamente, pues soy un técnico y me dicen, ¿y va a haber un incremento de precios? Claro que sí. Vean, se puede subsidiar el transporte de personas, se puede subsidiar el transporte escolar y hay que subsidiar, no se puede, sino que hay que subsidiar, ¿sí? Hay que llevar a cada vez a mejores niveles de eso. Pero no se puede subsidiar todo el transporte privado, los negocios privados de trasladar, por ejemplo, alimentos de un lado al otro, por ejemplo, artículos de un lado al otro, llantas de un lado al otro, etcétera. Y ahí va a haber un incremento, seguro que va a haber un incremento. ¿Qué es lo que debemos hacer como país? Que el incremento sea lo justo, lo razonable, lo técnico. Pero decir, es que no va a haber incremento, también es un error. Claro que va a haber un incremento y lo que hay que buscar es que sea un incremento justo, técnico y razonable. Y eso va a generar algún incremento. Pues sí, va a haber si lo hacemos bien, va a haber pero es un pequeño que podríamos asimilar. Claro, hay sectores de la población que más afectan. Muy bien, ahí es donde debemos trabajar. Ya no con subsidios, ya no con porque estamos desbaratando, desmantelando. Entonces, ¿cómo? Generando empleo, pidiendo nuevamente lo que hemos pidiendo a los empresarios nacionales, a la inversión extranjera, hagan nuevas empresas, nuevas industrias, generen empleo, compensen mejor a sus trabajadores, a sus jornaleros. Creo que es un tema, es el ciclo de virtudes, mi querido Miguel, que eso es lo que el país todavía no entra, ese ciclo de virtudes. Llegar a ser que seamos un país donde planificamos algo, hacemos un conjunto de planes, programas y proyectos para ejecutarlos, los ejecutamos, los medimos y cualquier deficiencia o deterioro inmediatamente lo enmendamos para hacia adelante. Ciclo de virtudes, que es lo que le falta al Ecuador. Doctor Santamaría, a propósito de recaudación de impuestos y subsidios, como está en debate en el país la eliminación del subsidio al diésel, ¿qué piensa usted de otro sector importante que le ha dado enormes recursos, por ejemplo a Chile, la explotación de la minería legal, formal? ¿Cómo ve esto? Aquí hay posiciones dogmáticas de oponerse a rajatabla a la explotación de la minería formal que le pudiera dar enormes recursos al Ecuador. Antes de contestar tu pregunta, Miguel, y analizar qué es lo que hoy podría hacer la minería, déjame decirte qué va a pasar en el futuro y ojalá todos los ecuatorianos debatamos y entendamos esto, debatamos, ¿sí? Nadie tiene las llaves, pero hay que debatir esto. ¿Qué pasaría a futuro con el país si no explotamos nuestra riqueza minera en favor del Estado, que administra este país, que acumule mayor riqueza y redistribuya a los ciudadanos? ¿Qué pasaría si no explotamos nuestra riqueza minera? Es que, te lo firmo, Miguel, y eso ojalá lo entiendan todos los ecuatorianos. El IVA del Ecuador, en el tiempo, en 2 o 3, 4, 5 años, tendrá que subir al 18%, como lo hizo Perú en un momento, o al 19%, como lo hizo Colombia, o al 21%, como lo hizo Argentina, o al 22%, como ya lo tiene Uruguay, o al 27%, como lo tienen algunos productos Brasil. Esto es claro, miren, a todos quienes nos escuchan, el debate
Si no aprovechamos lo que se llama presión fiscal integral, impuestos más riqueza de una nación, para acumular la mayor cantidad de recursos en favor del Estado ecuatoriano y que esos recursos se orienten, se administren, se gasten bien. Y si no aprovechamos a mano derecha, que son recursos naturales, lo que toca es la manera de ajuste. La única manera de ajuste es mayores impuestos o menores subsidios, que cada vez son menores. Pero ahí está la medida de ajuste. Eso es lo que va a pasar a futuro. Ok, entonces para que no nos pase esto a futuro, retrotraigámonos ahora. ¿Qué debemos hacer ahora? Sentarnos en una discusión seria y profunda. Y siempre mi invitación es en una mecánica similar, donde la academia, las universidades de nuestro país sean las que dirijan, orienten y regenten esta mesa de diálogo. Ok, y para que el país llegue a un acuerdo, ¿queremos minería, sí o no? Y que la respuesta tenga sus modulaciones. Lo lógico sería, el país sí necesita, requiere explotar su riqueza minera. Sí, entonces necesita una minería. Punto y coma. Pero, pero no a cielo abierto. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos una contaminación ambiental, el tema de nuestras fuentes de agua, etcétera. Ya, esa no perfecto, esa no. Pero toda la que es bajo tierra es así muy bien. Y no vamos a coger la minería donde estamos en zonas de reservas acuíferas o de reservas hídricas en general. Perfecto, en esa ciudad. Muy bien. ¿Alguna otra modulación? Sí, es que tampoco que golpee cuando hay hiperpoblaciones y sobre todo de sectores de menores, de más. Ya, perfecto. Y hasta ahí llegamos en política. Pero luego sí queremos minería y vamos a explotarla en todo el país, a lo largo del país, donde no se afecte estas modulaciones que hemos hecho. Pero si llegamos a ese acuerdo, Miguel, es respetar lo que sea una política del país, del Estado ecuatoriano, no del gobierno de turno, no del gobierno actual del señor Noboa, porque si no, mañana viene otro gobierno y lo cambia. No. Es una política de Estado. Y que entendiendo todo esto, los ecuatorianos apoyemos, abordemos esto. Y que ya no venga ningún loco a decir, no, ya no quiero minería. Y a ese potencial político que viene a hacer, proscribirlo. Decirle, no, usted está en contra de los intereses de la nación, porque esos políticos tenemos y por doquier, ¿no? Mira tú que en las marchas, Miguel, ahora hay políticos del sector indígena que están diciendo, revejan el tema del diésel, etcétera, sin mucho argumento, etcétera, y ahora ya se metieron con que baje el IVA de nuevo. Dice, esto es una locura. ¿Cómo podemos administrar un país así? Y lo grave, Napoleón, que no planteen alternativas. A ver, no a la rebajan el IVA. ¿Cuál es la alternativa que permita por lo menos mantener esos ingresos? No a la minería. ¿Cuáles son las alternativas, las sugerencias que reemplacen los ingresos en la minería? Sí a la minería, por cierto, una minería responsable, Napoleón. Y minería es responsable en dos sentidos. Uno, todo lo que donde no entra la minería responsable, entra la minería ilegal. Eso tengámoslo claro, ¿no? Si no explotamos algo donde ya se sabe que hay oro, y no entra la minería ilegal, bueno, va a entrar ahí la minería ilegal. Esa no va, y esa entra en la nocturnidad, entra de maneras ilegales, etcétera. Pero tema uno. Y tema dos es que necesitamos minería legal, es decir, la que le autorizamos y que sea formal. Porque también tenemos empresas mineras a las que les hemos dado concesión de mineros que hacen mal las cosas. Miguel, y eso también hay que decirlo. Tenemos empresas mineras a quienes les damos una concesión y hacen mal. Y si no, es fácil entrar a la página del SRE y ver cuáles de esas empresas han sido glosadas, por ejemplo, porque hacen mal sus declaraciones de impuestos. Y ahí tenemos algunas, no todas como siempre. Siempre hay esos malos mineros legales y buenos mineros. En eso tiene que estar concentrado el Estado. No en discutir si es que hacemos o no minería. Hay que hacer minería. Pero una vez que nos hagamos, ahora sí, pongámonos a nuestro Ministerio de Medio Ambiente a que vea realmente el cumplimiento de normas ambientales y normas EITI, al SRI para que se paguen todos los impuestos del caso, a los municipios para que reciban todos los impuestos que deben recibir, a los ciudadanos vinculados y orientados a ver que toda esa plata, especialmente la municipal, no se malgaste, no se ha robado por un funcionario público corrupto. Es que nuevamente, Miguel, ahí tenemos otro círculo de virtudes, pero todavía no está armado, no está aprendido y nos falta mucho trabajar. Aquí el mensaje es claro, Miguel.
O pensamos en un país de progreso, de generación de riqueza, de sacar adelante, o nos quedamos postrados en un país que no quiere ni disminuir subsidios, no quiere impuestos, no quiere más petróleo, no quiere minería, un país de la negación de salir adelante. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar de estos temas de los tributos en el Ecuador. Napoleón, muy amable. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a ti y buen día. Muy buen día. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el exministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Temas de interés en la coyuntura, como la consulta popular y la asamblea constituyente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.